Hola, vamos a empezar a leer el libro de Deuteronomio y como es costumbre hagamos una breve introducción de lo que nos vamos a encontrar a lo largo del libro. ¿Por qué es especial Deuteronomio? La palabra Deuteronomio viene del griego y significa segunda ley. Los que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, la versión se llama Septuaginta, pensaron que la copia del libro que contiene los mandamientos de Dios, mencionado en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20, era en realidad una segunda ley, pero esa no es la forma de entender el libro de Deuteronomio. Más bien, se trata de una nueva narración o una renovación de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. El nombre hebreo del libro, esas son las palabras que Moisés dijo, resume muy bien lo que sucede en Deuteronomio. Las palabras son una serie de discursos que Moisés pronunció poco antes de su muerte. Deuteronomio tiene un lugar especial en el Antiguo Testamento. Es el quinto y último libro de la sección conocida como la Ley o Torá, que significa enseñanza. Continúa la historia del pueblo de Dios iniciada en Éxodo. Dios escogió al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud en Egipto y le dio en el Sinaí leyes y mandamientos que debían moldear su forma de vivir. Así Deuteronomio es una mirada hacia atrás, que enfatiza lo que Dios ya ha hecho. Por otro lado, las palabras de Moisés también miran hacia el futuro, con una enseñanza para las próximas generaciones. El pacto de Dios con el pueblo de Israel, como lo presenta Deuteronomio, es la base y la introducción para la historia de Israel narrada en los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. ¿Por qué se escribió Deuteronomio? El libro de Deuteronomio se presenta como las últimas palabras que Moisés dirigió a la generación de israelitas que iba a entrar a la tierra prometida. A pesar de que tradicionalmente se ha visto a Moisés como el autor del libro, la forma final del libro también aplica las tradiciones de Moisés y la ley a las situaciones religiosas y políticas de tiempos posteriores a Moisés. Esto se hace de dos maneras. Primero, Israel puede usar el mensaje de Deuteronomio para evaluar sus logros y fracasos como nación. La bendición vendrá si Israel obedece los términos de su pacto con Dios, mientras que la desobediencia producirá muerte y destrucción. En segundo lugar, Deuteronomio repite a través de sus páginas este punto clave. Dios ha escogido a Israel porque lo ama. Por eso se espera que Israel ame a Dios siendo fiel a los términos establecidos en el pacto. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Segunda de Reyes narra la historia de una gran reforma que hubo en Israel en el año 621 a.C. Unos trabajadores estaban haciendo reparaciones en el templo de Jerusalén y encontraron un libro de la ley. Cuando el rey Josías de Judá escuchó lo que el libro decía, rasgó su ropa en señal de dolor y llamó a los líderes del país. Josías se dio cuenta de que el pueblo no había seguido la ley, por lo que ordenó que se hicieran las reformas que el libro sugería. Entre las reformas estaba destruir y quemar todos los altares y lugares altos que se usaban para adorar a otros dioses que no eran el Dios de Israel. La mayoría de los estudiosos de la Biblia piensan que el libro de la ley que Josías descubrió es el libro de Deuteronomio, o por lo menos la sección de la mitad, que sería el capítulo 12 al capítulo 26. No está claro cómo el libro llegó a estar almacenado en el templo. Algunos estudiosos piensan que unos sacerdotes levitas que huían de la persecución que Asiria hizo al reino del norte durante el reinado de Manasés en los años 687 al 642 a.C. Llevaron antiguos manuscritos a Jerusalén, entre los cuales estaban por lo menos la parte central del Deuteronomio. A pesar de que mucho del material de Deuteronomio podría fecharse en la época de Moisés, es muy probable que la forma actual del libro fuera dada por escribas y editores que vivieron siglos después. ¿Cómo está organizado Deuteronomio? La siguiente esquema organiza el libro en 5 secciones mayores conforme al número de discurso de Moisés. Primera sección mayor, la introducción, que sería capítulo 1 del versículo 1 al 5a. Segunda sección mayor,
El primer discurso, Moisés repasa el pasado y se subdivide en dos. La fidelidad de Dios en el desierto, del capítulo 1, versículo 5, parte B, al capítulo 3, versículo 29. Y la segunda subdivisión, desafío a escuchar la palabra de Dios, del capítulo 4, versículo 1 al versículo 43. Tercera sección mayor, segundo discurso, Moisés dice lo que Dios demanda y tiene tres subdivisiones. Amar a Dios y obedecer la ley de Dios, del capítulo 4, versículo 44 al capítulo 11, versículo 31. ¿Cómo deben vivir el pueblo de Dios? Del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 26, versículo 15. Renovación del pacto, del capítulo 26, versículo 16 al capítulo 28, versículo 68. Cuarta sección mayor. Tercer discurso, Israel debe ser fiel al pacto. Esa iría del capítulo 29, versículo 1 al capítulo 30, versículo 20. Y la última sección mayor y la quinta, discurso final y muerte de Moisés. Y esa también tiene tres subdivisiones. El líder para el pueblo y un lugar para la ley, capítulo 31, versículo 1 al versículo 29. El canto y la bendición de Moisés, capítulo 31, versículo 30 al capítulo 33, versículo 29. Y la muerte de Moisés, capítulo 34, versículo 1 al versículo 12. Mi nombre es Viviana Pino y quiero invitarte a que nos visites en nuestra página de internet www.prayor.com, prayor.com.